Este es Steve Davis, y era una leyenda del fútbol americano de Oklahoma, pero falleció cuando el piloto con quien volaba cometió una serie de errores fatales que los mató a ambos. Sin embargo, de alguna manera, dos de los pasajeros lograron alejarse de los restos del avión, y la verdad sobre lo que realmente ocurrió dejaría a todos en shock. Porque esta es el tipo de historia que te hace pensar dos veces antes de volar con un amigo. Nuestra historia comienza el 17 de marzo de 2003 en Tulsa, Oklahoma, cuando 4 hombres abordaron un jet privado para lo que se suponía sería un vuelo rutinario de 2 horas hacia South Bend, Indiana. Steve Davis tenía 60 años y estaba sentado en el asiento derecho de la cabina. Y para quienes nunca hayan escuchado hablar de Steve antes, fue el mariscal de campo de los Oklahoma Sooners, quien llevó al equipo a campeonatos nacionales consecutivos en 1974 y 1975. Dicho esto, lo que probablemente no sabían es que Steve también era piloto. Según la investigación, Steve tenía más de 1,800 horas de tiempo de vuelo total, incluyendo más de 1,500 horas en aeronaves multimotor. Sin embargo, el último vuelo registrado en su libro de vuelo fue en septiembre de 2008, casi 5 años antes del accidente. Así que no está claro si Steve había dejado de volar o si simplemente dejó de registrar sus vuelos. De cualquier manera, fue considerado un pasajero para el vuelo, así que el NTSB no profundizó demasiado en su historial. Y todo lo que sabemos con certeza es que según su libro de registro no tenía experiencia volando jets ejecutivos. El hombre sentado junto a Steve en el asiento izquierdo era Wes, de 58 años, quien actuaba como piloto en mando durante el vuelo. Wes comenzó a aprender a volar en enero de 2011, aproximadamente 2 años antes del accidente, y obtuvo su certificado de piloto privado en abril de ese año con unas 71 horas de tiempo total. Unos 10 meses después, en febrero de 2012, Wes obtuvo su habilitación instrumental con poco más de 300 horas de tiempo de vuelo. Y unas semanas después obtuvo su habilitación multimotor. Luego en mayo de 2012 consiguió una habilitación de tipo para volar un Hawker Beechcraft 390, cuando solo tenía aproximadamente 450 horas de tiempo total. En primer lugar, si no están familiarizados con esta aeronave, también se conoce como Beechcraft Premier y es un jet ejecutivo bimotor con cabina presurizada capaz de ser operado por un solo piloto, y no había nada mecánicamente incorrecto en la aeronave al momento del accidente. Sin embargo, la aeronave estaba equipada con una grabadora de voz de cabina que resultaría proporcionar evidencia crucial sobre los errores cometidos que convirtieron este vuelo rutinario en una tragedia, pero hablaremos más sobre eso en un momento. Por ahora solo quiero señalar que pasar de ser piloto privado a volar su propio jet ejecutivo en aproximadamente 16 meses con solo unas 450 horas de tiempo de vuelo me parece simplemente increíble. De hecho, pasar de obtener una habilitación multimotor a conseguir una habilitación de tipo en un jet ejecutivo en aproximadamente 3 meses es prácticamente inaudito. Y lo que esto realmente significaba era que Wes no tuvo tiempo de consolidar sus habilidades antes de pasar al siguiente nivel. De hecho, cada fase de su entrenamiento fue seguida de una actualización inmediata a la siguiente. No me malentiendan, lo que hizo era perfectamente legal, pero incluso si hubiera sido el mejor piloto del mundo, 450 horas significaban que no tenía experiencia en toma de decisiones para manejar un jet ejecutivo privado. De hecho, al momento del accidente, Wes solo había acumulado aproximadamente 170 horas en el Premier. Así que argumentaría que es posible que estuviera demasiado confiado en sus habilidades porque esta es la etapa en la que no sabes lo que no sabes, y Wes estaba a punto de descubrirlo de la peor manera. El 17 de marzo se suponía que sería otro día rutinario. Nadie se despertó esa mañana pensando que iba a cometer un error fatal, pero de alguna manera sucedió de todas formas. Antes mencioné que 4 hombres abordaron el avión y hablamos sobre Wes y Steve que estaban sentados en la parte delantera. Pero la verdad es que había otros 2 pasajeros en el vuelo. Un hombre llamado Chris y su suegro estaban sentados en la parte trasera del avión y no está claro cuál era el propósito de su viaje o si estaban pagando por el vuelo. Lo que sí sabemos es que de alguna manera ambos sobrevivieron el accidente. Y según Chris había volado como pasajero con Wes unas 3 o 4 veces antes de este vuelo, y Wes nunca había proporcionado una instrucción de seguridad para ninguno de esos vuelos ni para el vuelo del accidente. Me doy cuenta de que eso podría parecer un detalle menor, pero creo que es un reflejo directo del profesionalismo del piloto y el grado en que se toma en serio su responsabilidad. De todas formas, no pasó mucho tiempo después de que los 4 hombres estuvieran en el avión antes de que despegaran desde Tulsa para comenzar el vuelo. Según la investigación, poco después de despegar fueron autorizados a una altitud de crucero final de 41,000 pies y todo parecía bastante normal. El NTSB no proporcionó la copia completa de la transcripción de la grabadora de voz de cabina. En cambio, comienza aproximadamente 2 horas después del vuelo con Wes hablando sobre cuánto combustible tenían y cuánto necesitarían para el vuelo de regreso mientras continuaba explicando y demostrando características de la aeronave a Steve.
En un momento Esteve incluso dijo, hay mucho que aprender. Y basándose en la evidencia, especialmente con lo que están a punto de ver, esto parecía en gran medida algún tipo de vuelo instructivo. Sin embargo, quiero dejar claro que Wes no era instructor de vuelo, y aquí es donde todo comenzó a desviarse. Cuando fueron autorizados a comenzar su descenso inicial, Wes comenzó a interrogar a Esteve sobre la tasa mínima de descenso que necesitarían y también explicó cómo iba a usar una configuración de velocidad vertical con el piloto automático para que la aeronave mantuviera 1000 pies por minuto. Pero el problema con usar la velocidad vertical es que cuando seleccionas esa configuración, la aeronave no se preocupa por tu velocidad aerodinámica. Solo intenta mantener esa velocidad vertical sin importar qué. Así que Wes casi inmediatamente dijo que necesitaban vigilar su velocidad porque iban a ir demasiado rápido si no gestionaban la configuración de potencia, lo que significa que necesitaban reducir algo la potencia. Hay que tener en cuenta que en ese momento están comenzando su descenso inicial desde 41.000 pies. Así que este habría sido el momento perfecto para verificar el clima en el destino, determinar qué tipo de aproximación iban a realizar y luego hacer el briefing de la aproximación, pero nada de eso estaba sucediendo porque Wes básicamente estaba intentando enseñarle a Esteve cómo volar el avión. Aproximadamente 2 minutos después Wes dijo, tenemos que reducir la potencia o va a empezar a pitarnos. Y fue entonces cuando comenzó a sonar la advertencia de exceso de velocidad, lo que significa que iban demasiado rápido. Y Esteve dijo, simplemente jálalo mucho. Y Wes respondió, sácalo de la línea. Ahí vamos. Ahí vamos. Bien, esta es la parte donde hay que entender que aunque Wes nunca dijo, tú tienes los mandos o tú tienes la aeronave, argumentaría que Esteve probablemente era quien estaba volando el avión en ese momento. Y lo más probable es que Chris y su suegro, que estaban sentados en la parte trasera, no tenían idea de lo que estaba pasando durante su vuelo. También recuerden que antes dije que el último vuelo registrado de Esteve fue aproximadamente 5 años antes de este accidente. Ojalá el NTSB hubiera profundizado un poco más en ese historial y en la experiencia de vuelo de Esteve, especialmente considerando que aparentemente estaba operando los mandos durante el vuelo. De hecho, según un mensaje de texto en el teléfono de Esteve, esta no era la primera vez que había volado con Wes, ya que habían completado un vuelo juntos unos días antes. De cualquier manera, en un momento Wes le preguntó a Esteve, ¿cuántas horas tienes volando este jet? Y Esteve evitó responder la pregunta simplemente diciendo que se sentía incómodo tratando de gestionar la velocidad y mover los aceleradores. Este ir y venir entre Wes y Esteve, con Wes diciéndole a Esteve qué hacer, continuaría prácticamente sin parar durante los siguientes 10 minutos. Y honestamente esto es realmente frustrante de leer en el informe, porque aunque Wes era el piloto en mando, tenía muy poca experiencia con la aeronave y su enfoque debería haber estado en volar el avión de forma segura en lugar de intentar enseñarle a Esteve cómo volarlo. Me doy cuenta de que mucha gente podría pensar que Wes quizás era arrogante, pero creo que este es un ejemplo clásico de sesgo de confianza. Esa es la voz dentro de tu cabeza que dice, lo tengo controlado, antes de saber realmente qué es lo que tienes que controlar. Y el problema es que cuanto más exitoso eres, más fuerte se vuelve esa voz. Y Wes no tenía idea de que se estaba preparando para el fracaso. 10 minutos después en el vuelo fueron autorizados a descender a 17.000 pies y Wes le dijo a Esteve, vayamos al tope, al clic MST. Y lo que esto significa es empuje continuo máximo. No está claro por qué dijo eso, pero durante los siguientes 45 segundos se distrajo intentando obtener una configuración de altímetro y ajustar sus altímetros, y fue entonces cuando recibieron otra advertencia de exceso de velocidad. Pero en lugar de que Wes dijera, mi aeronave y jalara los aceleradores hacia atrás, comenzó a hablar sobre lo que haría un piloto evaluador para potencialmente distraerte cuando vas en la dirección equivocada. Y luego dijo, tus aceleradores, lo que significa que Esteve volvía a estar a cargo de volar la aeronave. Creo que la parte irónica de todo esto es que Wes en realidad se estaba distrayendo a sí mismo al intentar enseñarle a Esteve cómo volar el avión. Y cuando Wes no hacía un buen trabajo detectando los errores de Esteve, intentaba hacer parecer que era el quien intencionalmente le daba las distracciones a Esteve, y Wes intentaba ser el piloto evaluador en el escenario. Mientras continuaban el descenso, Wes solicitó la lista de verificación de 10.000 pies y comenzó a repasarla. Pero una vez más no estaba prestando atención a la velocidad aerodinámica porque no era él quien volaba el avión. Y le dijo a Esteve, simplemente jala la potencia. Y Esteve le preguntó, ¿simplemente la bajo? Y Wes dijo, si volvamos a 200, lo que significaba que quería que redujeran la velocidad a unos 200 nudos, pero no se dio cuenta de que acababa de cometer un error enorme. Verán la forma en que funcionan los aceleradores en el Premier, que es similar a muchos otros jets ejecutivos, es que si jalas los aceleradores completamente hacia atrás van a llegar a un tope de ralentí y esa es la posición de ralentí. Pero si levantas o jalas hacia arriba los aceleradores, puedes pasar ese tope de ralentí hasta la posición de corte y apagar los motores.
En la comunidad de pilotos de caza a menudo escucharán decir en el debrief que las palabras importan. Así que cuando Wes dijo, jala la potencia, y Steve le preguntó, ¿simplemente la bajo? Hubo un gran malentendido sobre lo que Wes quería que Steve hiciera. Porque lo que sucedió después fue el sonido de 2 clics, luego una interrupción de energía, y Wes dijo, Y Steve preguntó, ¿qué? Y Wes le dijo que había pasado detrás de los topes y habían perdido potencia, lo que significa que Steve acababa de apagar ambos motores en vuelo. Bien, piensen en eso por un momento. Son un pasajero la parte trasera del avión y todo parece bastante normal, y luego de repente las luces parpadean y todo se vuelve muy silencioso, y lentamente empiezan a darse cuenta de que ambos motores de la aeronave acaban de dejar de funcionar, y no tienen idea de lo que está pasando. Estaban a 6.700 pies y a unas 18 millas de su destino cuando Steve apagó los motores, y aunque esto significaba que todavía tenían algo de altitud con la que trabajar y tiempo para resolver la situación, las cosas estaban a punto de empeorar considerablemente. Wes y Steve están ahora en una situación muy peligrosa y los pasajeros en la parte trasera simplemente van de paseo. Sabemos por la transcripción que después de que los motores fueron apagados, Wes verificó que las bombas de refuerzo estuvieran encendidas, pero no está claro qué más hizo para sus acciones inmediatas para intentar reiniciar los motores. Hizo una llamada de radio declarando una emergencia y diciendo que tenían motores muertos, sin potencia. Luego le dijo al controlador que habían perdido toda la potencia, que no tenían hidráulica y que la aeronave apenas era controlable. Para ser completamente claros, este no es el tipo de escenario para el que los pilotos suelen entrenarse. Lo que quiero decir con eso es que cuando pasas por tu entrenamiento, lo que los pilotos suelen practicar es lidiar con un incendio en un motor o posiblemente el fallo de uno de los motores, pero nadie se entrena para responder si accidentalmente apagas ambos motores durante el vuelo porque nadie planea hacer eso. Y por eso no dejas que alguien que no está calificado para volar la aeronave maneje los mandos. De todas formas, con ambos motores apagados, Wes perdió toda la navegación hacia el aeropuerto, así que tuvo que pedir vectores de radar. La buena noticia es que el aeropuerto estaba en su rumbo actual a unas 9 millas frente a él, así que la situación todavía era recuperable. Hubo un breve momento en que el micrófono del área de la cabina registró el sonido del motor comenzando a acelerar, pero ninguno de los motores realmente se reinició durante ese intento. Y la grabadora de voz de cabina dejó de grabar debido a la interrupción de energía, y aunque no se escucharon más llamadas de radio de Wes y Steve por el resto del vuelo, el controlador siguió intentando guiarlos al aeropuerto. Si pueden escucharme, giren a la derecha 20 grados. El aeropuerto de South Bend estará a las 12 en punto a 5 millas. Si pueden escucharme, están autorizados para la aproximación visual, pista 9 derecha o cualquier pista en South Bend. Todas las pistas están disponibles en South Bend. Eventualmente el controlador tenía la aeronave a la vista, pero nunca esperó lo que iba a pasar después. Aquí hay que saber que la interrupción de energía por el apagado de los motores significaba que la aeronave no estaba transmitiendo ningún dato. Así que no sabemos con certeza cuál era su velocidad aerodinámica mientras Wes intentaba alinear la aeronave con la pista para la aproximación final. Sin embargo, cuando estaban a punto de aterrizar, el controlador vio que el tren de aterrizaje principal no estaba extendido y le dijo a Wes que abortara, y eso fue exactamente lo que Wes hizo. Quiero tomar un segundo para aclarar que no sabemos si Wes escuchó al controlador decirle que abortara, y Wes podría haber tomado esa decisión de abortar por su cuenta, pero nunca lo sabremos con certeza. De cualquier manera, el controlador no tenía forma de saber por qué el tren de aterrizaje no estaba extendido. Así que creo que solo estaba siendo conservador y advirtiéndoles. Lo otro que debo señalar es que recuerden que antes dije que el micrófono del área de la cabina nunca escuchó el sonido de los motores reiniciándose. Bien, según el NTSB, en algún momento después de que se cortó la energía, Wes logró reiniciar el motor izquierdo. De lo contrario, no habría tenido la potencia para abortar. El único problema fue que después de que ese motor fue reiniciado, tuvieron que restablecer el generador para restablecer la energía eléctrica a todo. Y si eso hubiera sucedido, todos los sistemas de la aeronave habrían funcionado normalmente. Eso significaba que todas las pantallas habrían vuelto a funcionar, las radios habrían podido transmitir nuevamente, y ahora simplemente estarían volando con un solo motor, lo cual es una situación perfectamente manejable, o al menos les habría dado tiempo para ralentizar las cosas y ejecutar la lista de verificación. Porque con un motor funcionando no simplemente vas a caer del cielo. Dicho esto, el otro problema que tenían que enfrentar era que dejaron el interruptor de batería en la posición de reserva. Y lo que eso significaba era que incluso si hubieran restablecido el generador, el bus esencial que alimenta todos los sistemas nunca habría recibido energía mientras ese interruptor estuviera en reserva. Aquí es fácil especular que Wes podría haber tenido ese interruptor en la posición incorrecta durante todo el vuelo. Y eso definitivamente es posible, pero creo que una explicación más lógica es que Wes simplemente no tenía suficiente experiencia.
Así que toda esta situación lo tomó por sorpresa, y cuando perdió potencia porque los motores fueron apagados, recordó que el primer paso en la lista de verificación de pérdida de energía eléctrica es mover el interruptor de batería a reserva. Así que eso es lo que hizo, y luego simplemente lo olvidó después de que logró arrancar ese motor izquierdo. Este único interruptor terminó complicando todo para él porque significaba que todavía no tenía energía eléctrica, y esa es solo una de las razones por las que el tren de aterrizaje no bajaba. Según el NTSB, Wes en realidad intentó usar el procedimiento alternativo de extensión del tren de aterrizaje en algún momento durante el vuelo, posiblemente después del abortado, pero no extendió completamente la manija para ello, así que el tren de aterrizaje nunca se extendió completamente. Wes dio la vuelta para otra aproximación, y esta vez tocó la pista y rebotó 3 o 4 veces antes de volver a despegar, eventualmente desapareciendo de la vista y estrellándose contra una casa, matando a Wes y a Steve en el impacto. De alguna manera nadie en la casa fue asesinado y solo una persona en el suelo resultó herida, y Chris y su suegro también pudieron alejarse de los restos con lesiones graves. El NTSB continuó diciendo que la razón por la que se estrellaron fue la respuesta inadecuada de Wes al apagado de los dos motores, que fue causada por su decisión de dejar que Steve intentara volar el avión aunque Steve no estaba calificado para hacerlo. La parte triste es que nada de esto necesitaba ocurrir y creo que todo se remonta a las decisiones que se tomaron antes de que siquiera despegaran. No sé si Steve tenía experiencia volando jets ejecutivos, pero no parecía que la tuviera. Y aunque esta podría haber sido una oportunidad para que él volara con su amigo Wes, Wes sabía que no era instructor de vuelo, así que no había razón para tratar esto como un vuelo instructivo, y nunca debería haber dejado que Steve tocara los mandos, especialmente cuando los pasajeros en la parte trasera dependían de Wes para mantenerlos seguros.